Durante esta presentación vamos a hablar sobre los modelos escolares y estilos pedagógicos en la España del franquismo entre 1939 y 1975. El franquismo, más allá de lo político, no puede ser tratado como una etapa unitaria desde la perspectiva educativa, ya que existen tres etapas. Primero, la posguerra, entre 1939 y 1953. Luego, el proceso de apertura, 1953 hasta 1965. Y por último, el modernismo tecnocrático del tardofranquismo, entre 1965 y 1970. En cada etapa hay un comportamiento distinto del juego de las tres culturas, en una España de pensamiento único de lo ideológico. Vamos del refugio en la cultura gremial en la posguerra, la primacía de la administración en el aperturismo de los 50 y al pacto ciencia-política del modernismo tecnocrático. También cabe nombrar que a cada tipología de escuela le subyace un anhelo pedagógico. Primero que todo vamos a hablar de la educación en la posguerra. Durante esta fase existe una abundancia espiritual. El franquismo quiere quitar cualquier memoria de la República, por lo tanto la pedagogía ilusionada es quitada en los primeros años. En relación con ello, algunos aspectos como el juego, alegría, actividad del niño son suplantados por disciplinas, sacrificio, etc. Es por ello que se llama pedagogía suplantada, porque cambian los valores de la República. Dicha escuela es llamada nacional catolicista, ya que lo único que enseñaban era ser un patriota y ser cristiano. Por eso se instala un sistema educativo nuevo, que rechazó las formas pedagógicas republicanas por considerarlas antipatrióticas y antirreligiosas, defendiendo así unos valores religiosos y patrióticos que construyeron la base de nuestro nuevo Estado. La Ley de la Educación Primaria de 1945 es la ley que concreta estos valores. En segundo lugar, encontramos el aperturismo. Se llama la etapa de la pedagogía buscada, puesto que se busca que el maestro consiguiera los principios pedagógicos necesarios para una educación, es decir, garantizar una calidad en la actividad práctica de los docentes. En 1953 se editan en España los primeros cuestionarios nacionales para la enseñanza primaria, es decir, lo que dice la administración pública que deben hacer en las escuelas los profesores y profesoras, sucediendo así un cambio radical en el escenario escolar. En dichos cuestionarios se dan contenidos, objetivos, actividades que deben hacer los profesores y profesoras. Los cuestionarios marcan el inicio de una pedagogía normativizada, con un claro triunfo de la dimensión política sobre el resto de las culturas. En resumen, lo que quiere ahora la escuela, aparte de ser patriota y cristiano, es ser eficaz. Por lo tanto, es una escuela donde los valores que se había implantado siguen presentes pero dulcificados. En 1958 aparece el CEDODEP, Centro de Documentación y Orientación Didáctica de la Escuela Primaria, el cual fue una palanca de cambio. Publicó una revista llamada Vida Escolar, que iba dirigida para los maestros, donde estaban todos los contenidos, actividades, metodologías que podían realizar estos maestros. Además, es una época de claroscuros, donde convive un nuevo modelo curricular que busca una pedagogía activa con la rancia tradición del franquismo. Más tarde, en 1965, se producen los segundos cuestionarios nacionales para la enseñanza primaria, donde por primera vez se agrupan los contenidos en unidades didácticas, ahora llamadas asignaturas. Este proceso se llama la reforma de las unidades didácticas. Por último, cabe nombrar que desaparece el poder de la falange, es decir, la influencia franquista sale del ámbito escolar para introducirse en la juventud social.
Por último, encontramos el tardofranquismo, donde cabe destacar la preeminencia de la ciencia y la administración. Durante esta etapa va perdiendo fuerza la escuela del control y va cogiendo fuerza la escuela del rendimiento. Surge el pacto entre la cultura de los expertos, es decir, las universidades, y la cultura de los gestores y políticos, que son los últimos franquistas. Es por ello que el docente queda aislado de la gestión política escolar. Es en 1963 la primera vez que se utiliza la palabra curso, donde existen enseñanzas para cada nivel, es decir, unidades didácticas vinculadas para cada curso. Esta nueva forma de regular la política escolar aparece con la escuela del rendimiento, sustituyendo así la escuela de la norma. En esta etapa tenemos la pedagogía oficializada, que busca la técnica de presentarse al mundo occidental y ser capaz de presentar aquello nuevo. Además, busca la alianza entre la cultura de la norma jurídica con la norma de la intelectualidad. Por ello, se entiende que la ideología del régimen está oficializada en la educación curricular. Por último, un factor muy importante es la Ley de Educación Primaria de 1970, que supone la culminación del carácter tecnoburocrático de la pedagogía, donde la ciencia y la técnica quedan sometidas al servicio de un modelo ideológico. Una ruptura abrupta con el régimen, pero fue mediante una forma sutil que se introdujeron los cimientos necesarios para la transición hacia un sistema educativo democrático. La institución escolar posteriormente sufrió un gran número de cambios de tan solo medio siglo. Asimismo, han existido 4 momentos concretos que han ofrecido una serie de elementos de cambio: la drástica ruptura con el modelo de escuela anterior de la propia Ley General de Educación de 1970, su posterior reforma integral por la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, LOCSE, en 1990, la llegada de las competencias al mundo escolar por la Ley Orgánica de Educación de 2006, LOE, y por último, la LOMLOE, cuyo objetivo es proporcionar una educación de calidad para todos, mejorar los resultados educativos del alumno y alumnas, incrementar las oportunidades educativas y formativas, y renovar el ordenamiento legal del sistema educativo con sus principales fines.